sentencia. Ricardo Stoddart, ¿cómo le va? ¿Dije bien su apellido? Perfecto. Gracias por la invitación, Faltaba Paulino. más. ¿Cuándo hicieron la primera denuncia en la causa vialidad? Bueno, la denuncia es de enero del 2016. Obviamente, en la causa vialidad respecto a las obras en Santa Cruz, que fue en lo que nosotros realmente nos llamó poderosamente la atención. Obviamente ya había otra denuncia de Lilita Carrió en su momento, en el año 2008, que estaba referido a todo lo que era obra pública en general, entre otras cuestiones. Después de aquella frase de La Baña de la cartelización en la obra pública. Exactamente. Y déjame comentarte algo de esto que acabas de mencionar. Es impresionante el trabajo que hicieron Luciani y Mola, impresionante, muy sólido. Gerardo Policita también, en todo lo que fue la instrucción, allá cuando nosotros hicimos la denuncia con Javier en enero del 2016. Cuidemos a estos fiscales, porque la verdad que son un lujo cómo están llevando la acusación. Y me parece que hicieron un trabajo impecable. ¿Cree que no se extralimitaron, que acá no hay una cuestión de persecución, que acá no hay una cuestión...? En lo absoluto, yo creo que han sido dos caballeros. O sea, Luciani y Mola han sido dos caballeros. El tema es que tienen armas dentro del juicio. La prueba es... Cuando dice tienen armas, tienen pruebas. Tienen pruebas. Tienen evidencia. Tienen evidencia y mucha. Nosotros evaluamos 51 obras en la provincia de Santa Cruz. ¿Sobre un total de cuántas? No, había, no sé, la primera auditoría fue de 85. Hablo 51 porque fue lo que pudimos auditar. Pero 51 obras en donde hicimos un análisis muy desmenuzado de cada una de las obras y las pruebas son concluyentes. Cuando la vicepresidenta sale a decir lo que sale a decir desde el Congreso de la Nación, y yo no tenía duda de que iba a ser un show mediático, porque la causa no pueden hablar, Paulino. ¿Pero no qué se hablar. Constató en esas 51 obras que auditaron? Bueno, se constató básicamente... Haga de cuenta que del otro lado hay gente que no conoce, nunca leyó ni Perfecto. se informó de la causa vialidad. Se constató de que, primeramente, las obras se pagaron. Las obras se pagaron. Y cuando hicimos las auditorías, de las 51 obras, 40 no estaban terminadas. ¿Me explico? Sí. Eso es realmente grave. Pero no solo lo que uno encuentra en las obras. Es normal, dicen ellos, las prórrogas de las obras viales. Sí, es normal porque puede haber cuestiones climáticas y demás, y más en el sur. Es normal que una obra de 36 meses pueda llevarlas a 40, 46, pero no 3 veces. 120 meses de obras y no llegan a una ejecución del 45%. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Es cierto que se le pagaba a BAES antes que al resto de los concesionarios de obra pública? Lo dijo muy bien el fiscal Luciani. Nosotros teníamos en Vialidad Nacional, cuando llegamos, un proceso para una licitación normal de una obra pública, llevaba entre 180 y 210 días. Todas las obras del Grupo Austral, no solamente de Austral Construcciones, Goti, Can Costilla, Los Calzo y Esculto, Adelmo Bahía Calani, todas las empresas que fueron comprando, que después quiero mencionar respecto por qué las compraron, las obras promedio de ellos, una adjudicación era en 35 días. Y desde la firma del contrato hasta el pago, que no pasaban más de 60 días, donde se pagaba entre el 35 y el 40% del total de la obra. Se pagaba un anticipo de obra que era más de un tercio, y eso era un modus operandi que no se registraba en otras concesiones, ¿o sí? Había muchas obras en el sur que tenían anticipos financieros, pero digo, no solamente se les pagaba el anticipo financiero, se le pagaban 3, 4 certificados aparte de movilización, de instalación del obrador, de movimiento de suelos, de un montón de cuestiones que no se hacían mucho antes de iniciarse los trabajos de obra. ¿Me explico? Con lo cual había pagos figurados. Totalmente. Por lo pronto el contralor era muy malo y por lo pronto el que pagaba no sabía lo que estaba pagando. El contralor no existía. No existía. Lo dijo muy bien Luciani. No había un solo organismo de control. Si bien Vialidad Nacional delega en Vialidad de la provincia las facultades que tenía para la construcción y la inspección de las obras, porque era tierra fértil para hacer esto. Ninguna de las 51 obras se podrían haber adjudicado, Paulino. ¿Por qué? Porque no tenían ni capacidad económica. La capacidad económica es clave para poder hacer una obra.
La capacidad económica es como si tuvieses una tarjeta de crédito con un saldo. Y en la medida que vas siendo adjudicatario de obra pública, ese saldo se va descontando. No solamente Austral Construcciones no tenía capacidad económica en el registro, no tenía certificado de adjudicación en el registro de constructores. Una empresa que había empezado ya en mayo del 2003. 2003, exactamente. ¿Pero qué hizo? Se dedicó a adquirir empresas de Santa Cruz. Que sí tenían historial, que sí tenían espalda. Que sí tenían un historial, que sí tenían maquinaria. Pero así todo era imposible. Le adjudicaban la obra y no le descontaban la capacidad económica. ¿Me explico? No tenía capacidad técnica. No podría haber realizado ninguna de las dos obras. De las 51 obras, en 36 se nombra el mismo director técnico de obra. O sea, un director técnico de una obra estaba en simultáneo siendo el director técnico de 36 obras en distintos puntos de la geografía de Santa Cruz. A más de 1.500 kilómetros de distancia. O sea, en Santa Cruz y en otras provincias, sí, inclusive. Totalmente. Lo que pasa es que no, la finalidad no era... Con lo cual no era director de obra, eso es lo que se intuye. Ni hablar. O no estaba al frente No estaba al frente de la obra y era el que tenía que efectivamente emitir los certificados, firmar los certificados de obra de lo que efectivamente se había trabajado. Con lo cual eso era lo que no justamente sucedía. No sucedía. No era asertivo ese certificado de obra, no era verosímil. No era verosímil. Constatamos después de que efectivamente los avances de obra no eran los avances de obra que ellos pagaron. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Ahora, todo eso que es prueba contundente, muchos dicen no es concluyente con determinar que la vicepresidenta sea la jefa de una asociación ilícita, donde se pusieron de acuerdo para efectivamente producir un desfalco al erario público. En la primera audiencia que vimos de los alegatos, en la primera audiencia, a los 20 minutos, se mostró ya un documento que podríamos decir que está probando que había una asociación o que había una confusión de personas claramente entre lo que era la expresidenta Austral, el Grupo Austral Construcciones, Vialidad Nacional y Vialidad de la provincia. ¿Cuál es? Ahí, cuando Javier Iguacel llega a la gestión, en diciembre del 2015, nos encontramos con el famoso paro de todas las obras de Austral Construcciones en Santa Cruz. ¿Por qué pusimos foco ahí? Eran más de 32 obras, más de 1.500 empleados que quedaron en la calle porque Austral Construcciones los despidió. ¿Con qué argumento? De que Vialidad Nacional no les había pagado los certificados, que estaríamos en mora, se llama técnicamente. Le aclaro, Paulino, que lo creímos en un primer momento, cuando llegamos a la gestión, teníamos un presupuesto de 26.000 millones de pesos, de los cuales 16.000 eran pagos de certificados atrasados que no estaban registrados en esa contabilidad, con lo cual se imagina que ni siquiera teníamos presupuesto para trabajar. Se hace, en función de todo esto, nos sorprendimos, porque de buena fe pensamos que se le debía, como se le debía a todas las empresas constructoras a ese momento, 16.000 millones de pesos, nos encontramos que no solamente no se le debía, sino que se les habían pagado por adelantado los certificados a enero del 2016. Automáticamente intervenimos. Y ahí se hace una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, en donde el representante por Vialidad Nacional es un señor que se llama Miguel Salazar. Falleció, pero estaba en representación de Vialidad de un señor que se llamaba Miguel Salazar. ¿Quién era Miguel Salazar? Todo el mundo pensaba que era un empleado de Vialidad porque hacía 8 años que ocupaba una oficina en el distrito 23 de Santa Cruz. ¿Y quién era? Era un empleado de Lázaro Báez, de Austral Construcciones. O sea que estaba de los dos lugares del mostrador. De los dos lugares del mostrador. ¿Qué más estaba en esa acta reveladora que muestra a Luciani a los 20 minutos de empezar sus alegatos? Marcelo Saldivia. ¿Quién era Marcelo Saldivia? Apoderado legal de las empresas Austral Construcciones, Gotti, Canc y el resto. Pero a su vez, ¿qué otro papel tenía Marcelo Saldivia? Era director suplente en Otesur. Primer papel que se muestra de toda la causa. O sea, la persona que representaba al Grupo Austral era también director suplente en las empresas de la vicepresidenta. Es bastante llamativo, ¿no? O sea, la relación de Cristina con todo eso no es que firmó el certificado de obra,
no es que la Presidente concedió muchas de esas obras porque las concedió otro funcionario o en su defecto la provincia, sino que había personas que pertenecían a la compañía de Cristina Fernández de Kirchner que en simultáneo estaban en las compañías de Lázaro Báez y que eran empleadas del Estado. Totalmente, Paulino. ¿Quién era el gerente de Administración y Finanzas de Vialidad Nacional? La mano derecha de Ernesto Clarence. Y ustedes dirán... El financista. El financista. Llegó por casualidad a Vialidad Nacional. Vialidad Nacional es una entidad súper profesional, tiene 90 años de historia, profesionales de primer nivel. ¿Quién nombra los empleados de Vialidad Nacional? El administrador general, quien designa al presidente para que se haga cargo del organismo. En este caso, es el administrador, digamos, el que forma su equipo de trabajo. Este es el único caso en la historia de Vialidad que Néstor Kirchner, un presidente, a través de un decreto firmado también por el actual presidente, Alberto Fernández, designa a Sergio Pasacantando para que maneje la caja de Vialidad. Una persona que era la mano derecha, Ernesto Clarence. Nada habitual. Nada habitual y menos viniendo de donde venía. En Inverness, la financiera de Clarence, muchas de las empresas tenían los certificados de obra en sus manos que el Estado no se los pagaba, porque había una cuota, pues no se los pagaban, como le pagaban a Austral por adelantado, a los contratistas quizás le pagaban a los 210 días. Estos tipos estaban obligados a ir a descontar sus certificados a Inverness. Con lo cual les quitaban parte de lo que debían cobrar, que no pagaban en tiempo y forma. Le adelantaban la plata. O sea, había un segundo negocio además del primero. Pero totalmente. ¿Puedo poner la foto final? Sí, cómo no. Porque usted aparece en escena, para muchos, cuando dicen que usted era Luciani. Sí. ¿La podemos mostrar? Es más, esa es una... El gobierno jugó con esta idea de decir, miren, el denunciante Iguacelo, uno de los denunciantes, el que estaba en obra pública jugando, o mejor dicho, en eso es Capitán Sarmiento. Capitán Sarmiento, donde Iguacelo es intendente, con el fiscal. ¿Qué podemos esperar? No podemos esperar otra cosa. La subí yo a esa foto, ni siquiera eso, pero no importa. ¿Qué podemos...? Perdón, pero usted sabe que se hizo famoso con esto, ¿no? Sí, bueno, porque estaba con gorra, creo, pero nada más que eso. Lo que digo es... Lo último. Nadie está hablando del juicio, o sea, las defensas no hablan del juicio, los imputados no hablan del juicio, las pruebas son demoledoras. Estamos ahora viendo movilizaciones de militantes para decir que si efectivamente la justicia avanza y hay condena, como yo estoy convencido que va a haber condena, pues las pruebas son irrefutables, ¿qué pasa? ¿No se va a hacer caso a lo que establece el derecho, la República? La suerte está echada de esta causa. O sea, porque no tienen nada para decir. En eso estoy convencido. Cuando uno ve lo que está pasando en el país, con los problemas que tenemos en Argentina, que tengamos que movilizar a la población, ¿por qué? Porque va a haber un fallo judicial. Gracias, Ricardo. No, por favor, un placer. Hasta la próxima. Nos vemos. Perdón por la demora. No, gracias. Urgente.